Todo comienza con nuestro protagonista Hyoma, quien se encuentra en una situación bastante peligrosa. Sus hermanos Kusui y Hayato fueron capturados por un monstruo horripilante, y ambos se sacrificaron para que él pudiera escapar. Por lo que ahora, estando en el presente, Hyoma se encuentra con un visitante, un espíritu del mundo espiritual llamado Tokoyo. Entonces, como miembro del clan Kunato, uno de los 3 clanes de los ojos guardianes, el deber de nuestro muchacho es capturar a estos visitantes que accidentalmente entran al mundo humano. Y mientras tanto, cerca de aquel lugar, el abuelo de nuestro protagonista, llamado Soei, quien también pertenece al clan Kunato, está capturando a otro visitante. Y vemos que lo hace pacíficamente hablando con él. Y seguidamente lo purifica usando una técnica llamada transfiguración de monedas. A lo que por su parte, los policías que lo están acompañando se sorprenden al ver la técnica del viejo. Es ahí que nos enteramos que el clan Kunato es una de las 3 familias que componen los ojos guardianes. Y el gobierno les asigna la tarea de lidiar con estos espíritus en la ciudad. Ya al rato, Soei y los 2 policías discuten sobre el nieto del anciano, quien es Hyoma. El anciano comenta que, al igual que él, Hyoma es un profesional, o sea, su tarea es hablar con los espíritus y purificarlos sin causar problema. Sin embargo, al momento de querer reunirse con Hyoma, ven que nuestro protagonista primeramente golpea al visitante y luego lo sella, en lugar de hablar pacíficamente. Debido a esto, el viejo suspira, ya que es algo que Hyoma suele hacer. Así que por las reiteradas ocasiones en las que Hyoma hizo esto, Soei decide llamar a una mujer para que reciba a su nieto por un tiempo, para así ella pueda entrenarlo a que recapacite en su labor. Entonces, ya en la casa de Hyoma, Soei le cuestiona el por qué siempre recurre a la violencia. Por su parte, Hyoma responde que prefiere actuar así a esperar a que el visitante pierda el control, ya que cuando estos adquieren un cuerpo físico, no sabe si podrán controlarse. Pero ante estos dichos, su abuelo le explica que los visitantes llegan al mundo humano por error, como si fueran secuestrados, y es natural que estén confundidos. Es por eso que, como ojo guardián, su tarea es guiarlos y escucharlos. De esta manera podrán decidir si sellarlos para que regresen a su mundo, eliminarlos o permitirles vivir pacíficamente en el mundo humano. Sin embargo, el protagonista menciona que, como perdió a sus seres queridos a manos de un visitante, prefiere derrotarlos rápidamente para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Pero ante esto, Soei le comenta que, si bien existen visitantes malignos, la mayoría de ellos son pacíficos. Posteriormente, le explica que no puede seguir de esta manera. Por eso le dice que, a partir de ahora, irá a convivir con una familia de visitantes, quienes tienen a una humana como líder. Es ahí que le explica sobre los casos especiales, que son básicamente espíritus que viven como humanos, después de cumplir diferentes características y condiciones. Y por su parte, aunque el protagonista no se muestra entusiasmado, termina por aceptar, al escuchar que si no lo hace, nunca podrá ser el próximo líder del clan Kunato. Entonces, al otro día, el protagonista parte de la estación de Kyoto hacia la casa de Botan Nagatsuki, quien es el líder de esos espíritus humanos de casos especiales. Y es ahí que nuestro muchacho recuerda la misión que le encomendó su abuelo, aprender de Botan y su relación con los espíritus humanos. Seguidamente, al llegar a la casa de Botan, Hyoma es recibido por Haori, quien por el momento está a cargo del lugar, ya que Botan está en la universidad. Al rato, Hyoma conoce al resto de los miembros de la familia, lo que en sí lo deja desprevenido, dado que todos son visitantes. Es ahí que expresa su desagrado hacia los espíritus, recordando ese momento en que perdió a sus hermanos ante aquel visitante maligno. Y debido a ese recuerdo, Hyoma menciona que sospecha que ellos planean hacerle algo a Botan. Pero ante estas palabras, Nagi se enfurece y decide atacarlo. Sin embargo, el protagonista se defiende fácilmente y se pone en guardia. Y por su parte, el espíritu saca sus katanas y está listo para el combate. De esta manera comienza el duelo, el cual resulta ser bastante parejo, ya que ninguno parece tomárselo completamente en serio. Aún así, el protagonista demuestra su habilidad y va reduciendo el poder de ataque de su oponente con pequeños avances, incluso rompiendo sus katanas. Aunque en medio del enfrentamiento, Haori recibe un mensaje de Botan, quien avisa que pronto va a regresar a la casa. Pero al ver que la batalla no concluye, todos los visitantes unen sus fuerzas y deciden dejar fuera de combate a nuestro muchacho. Y justo en ese momento aparece Botan, y el protagonista se presenta como puede. A lo que ella hace lo mismo, y con una sonrisa le pregunta a Haori y compañía qué es lo que está pasando. Luego del acontecimiento, Botan se disculpa con Hyoma por todo lo sucedido, pero él rechaza las disculpas y reconoce que respondió con violencia. Sin embargo, cambia de opinión, al ver que ella cuelga de cabeza a Nagi. Es ahí que Hyoma, para calmar la situación, se dispone a hablar sobre los ojos guardianes, explicando que son esencialmente policías de los visitantes, los cuales están dotados con poderes de los dioses del mundo humano y espiritual, para sellar, guiar o eliminar a todos los visitantes. Aunque luego de explicar aquello, Botan se enoja, al sentirse desconcertada por la situación, y es así que limita la estadía del protagonista a 3 días, a menos que él demuestre un interés genuino en querer acercarse a su familia de espíritus. Entonces, cuando ella se va, los espíritus presentes insultan a Hyoma, lo que en sí lo termina preocupando, ya que su abuelo le había dicho que debía quedarse al menos un año. Pero en ese momento Nagi aparece y se ofrece a ayudarlo para convencer a Botan. Así que ya al rato ambos se encuentran en la
calle, donde el protagonista recibe la tarea de ayudar a Nagi para destruir a algunos visitantes. Es así que Nagi le comenta que esta ocupación no trae nada bueno, ya que son despreciados por los humanos y mismo por lo de su especie, pero en sí lo hacen para estar cerca de Botan. Seguidamente, ambos llegan a la oficina de un grupo de yakuzas, que han sido atacados por un visitante espiritual. De esta manera, ambos luchan contra el visitante maligno, y Hyoma, demostrando su determinación, logra derrotarlo y purificarlo. Ya más tarde, una vez el trabajo terminado, el protagonista le cuenta a Nagi que sus hermanos fueron eliminados por el visitante de la sombrilla, el cual aún sigue vivo. Entonces, para encontrar cualquier información que dé sobre el paradero de aquel visitante, se compromete a colaborar con Nagi. Momentos después, ya estando en la casa de Botan, ella nota que el protagonista es muy estructurado en sus rutinas y personalidad, lo cual lo termina por confirmar cuando él mismo coloca una hoja en el pasillo principal, estableciendo que, si todos los visitantes de la casa lo firman, él deberá quedarse. Luego de aquello, en el centro de la ciudad, Hyoma y Susuri, otro de los miembros fantasmas de la familia de Botan, se disponen a realizar una misión. En ese momento nos damos cuenta que Susuri tiene una rara costumbre de intentar hablar con mujeres y relacionarse, lo cual el protagonista interpreta de mala manera, ya que piensa que Susuri hace aquello para intentar lastimarlas. De esta manera, el protagonista busca a Kagami, o sea, otro miembro de la familia de Botan, para así confirmar lo que dice Susuri. Pero a pesar de no calmar sus inquietudes, Hyoma sigue sospechando de sus acciones, ya que no comprenden por qué actúan así. Es así que Susuri y Kagami, para calmar al protagonista, le explican que desean comprender a los humanos, especialmente a Botan, ya que aún ellos dos conservan sus emociones. Por eso le piden a Hyoma que intente comprender su situación. Y afortunadamente el protagonista parece comprender, y trata de ver el lado positivo de las acciones de ambos espíritus. Seguidamente, los chicos le informan a Hyoma que irán a ver a un visitante que desea vivir como una humana, solicitando que no actúe de manera violenta, ya que no será necesario. Y en sí, al rato, el grupo termina llegando a la residencia de Yagen, donde se revela que, al llegar al mundo humano, los visitantes poseen objetos, y en este caso Yagen posee un mortero. Momentos después vemos que comienza la última prueba, donde Susuri le hace preguntas a Yagen sobre por qué desea quedarse, y a lo que por su parte, Hyoma le pide a Kagami que utilice sus poderes, para investigar la vida pasada de Yagen como visitante, y determinar si es peligrosa o no. Ante esto, Kagami le confirma que Yagen es bastante pacífica. Sin embargo, Yagen ataca a Hyoma y a Kagami, debido a un malentendido sobre la familia Nagatsuki. Aunque luego de aquel enfrentamiento, Susuri logra aclarar todo el malentendido, y el proceso para que Yagen sea un visitante de caso especial sigue en pie. Por lo que ya por la noche, vemos que el protagonista comienza a llevarse mucho mejor con Nagi, Susuri y Kagami, lo que en sí termina alegrando a Botan. Así que debido a esto, en el pasillo de la casa principal, se observa que los tres firmaron aquella petición que el protagonista había dejado. A lo que ya unos días después, mientras el protagonista tiene un sueño en donde recuerda cuando fue a visitar la tumba de sus hermanos, al rato se despierta y recuerda que justamente hoy se cumplen los 3 días, cosa que parece preocupar a Botan, quien en su cuarto se lamenta, ya que para entonces solo 5 de los 6 integrantes de su familia firmaron el papel que Hyoma dejó en el pasillo. Y paralelamente, vemos que un grupo de invitados están furiosos por la familia Botan, debido a que cazan a los de su propia especie. Es por eso que se proponen a ir a eliminarlos. Pero volviendo a la residencia, Botan se reúne con Hyoma y le menciona su progreso, además de comentar que no hace falta que siga la petición de los 3 días. Pero por su lado, él le comenta que no hay marcha atrás, y sí o sí, todos deben estar de acuerdo. Y por otro lado, en otra parte de la ciudad, se puede ver que Kagami y los demás espíritus hablan de que solo falta que Yu firme aquella petición, cosa que parece que no va a suceder, ya que tras lo dicho por Hyoma nomás al llegar a la casa, ella ahí mismo se opuso a recibirlo. Sin embargo, Nagi afirma que ellos dos son igual de cuadrados, por lo que solo necesitarán de un suceso para que Yu cambie de opinión. Y en medio de esto, dentro de un callejón, Yu derrota a un invitado y lo sella. Acto seguido le dice a Hyoma que no será de mucha ayuda, además de decirle que incluso si coopera, eso no cambiará lo que piensa de él, agregando que él solo sigue demostrando su odio hacia los invitados espirituales. Pero sobre todas las cosas, no puede perdonar que haya hecho llorar a Botan, así que le da 2 opciones, darse por vencido o pelear y obligarla a que firme aquel papel, mencionando que la última opción es la mejor, ya que ella podría eliminarlo con alguna justificación. Y bueno, como ella tiene ganas de darle unos buenos pim pum pan, el duelo comienza. Y al mismo tiempo, Nagi y compañía se dan cuenta del poder espiritual de Yu, el cual parece desbordado de odio, así que se disponen a detenerla. Aunque por otro lado, los villanos que vimos anteriormente deciden empezar el plan para cazar a la familia Botan. Pero volviendo a la pelea, el protagonista solo se digna a esquivar los ataques de Yu, y aunque es sometido por ella, se niega a pelear, pese a que la mujer le lanza objetos punzantes. Es ahí que Hyoma le menciona que su abuelo lo envió con ellos por algún motivo que desconoce, pero afirma que ahora siente que Yu y el resto de invitados espirituales podrían ser distintos al resto, así que desea pasar más tiempo con ellos para así evaluarlos. Y vemos que en sí estos dichos provocan que Yu deje de pelear y sienta que ya no tiene sentido hacerlo.
Pero por su lado, en la casa de Botan, Haori se comunica con el abuelo del protagonista y le informa que el chico no ha causado ningún problema. Aunque el viejo le menciona que otra de las razones por la que envió a su nieto ahí es para que él pueda entender su propia oscuridad y pueda calmarla. Pero regresando al combate, Yu le cuestiona a Hyoma qué es lo que hará, ante lo cual él afirma que todavía tiene un día y medio para así convencerla, aunque además le menciona que ese cariño que ella tiene por Botan es muy humano, lo que lo lleva a preguntarle si le gusta. Y estos dichos generan que Yu se ruborice y se ponga nerviosa, por eso la atacan con sus armas, pero en ese instante los villanos espirituales aparecen para eliminarlos. Sin embargo, Nagi y los demás también entran en escena y se enteran que el protagonista fue hilado por Yu. Seguidamente, los pandilleros se enfrentan a la familia de Botan, aunque en eso Nagi escucha como el líder de aquellos malandros confirma que han eliminado humanos, afirmando que no soporta que Nagi y compañía sean unos sirvientes de los miembros de los Ojos Guardianes. Y justamente al escuchar eso, Yu se sorprende al ver cómo Hyoma se libró de su poder y se fue directo a enfrentarse contra el líder de los malandros, ya que escuchó que eliminaron humanos, cosa que con eso puede justificar su violencia y brutalidad. Entonces al toque termina acorralando al líder, y nuestro muchacho confirma que adora acabar con la vida de los espíritus que andan portándose mal. Y en ese momento los 6 miembros de la familia Nagatsuki son testigos de lo que el abuelo de Hyoma comentaba sobre su nieto. Y sí, se trata del odio inmenso que siente Hyoma hacia los visitantes espirituales. Sin embargo, Haori comenta que parece que el protagonista está cambiando, y espera que sea capaz de salvar a Botan. Y por otra parte, ahora nos remontamos a un hecho del pasado, en donde nos enteramos que Botan nació fuera de la frontera, y debido a esto vivirá una existencia de complicaciones. Por eso, el viejo desea que Haori y los otros 5 invitados la cuiden para que tenga una vida normal, haciendo todo lo necesario para que así sea. Y ahora, ya estando en el presente en la habitación de Botan, el protagonista se da cuenta que Yu firmó aquel papel, así que al rato Botan se acerca a él para felicitarlo por haber juntado las 6 firmas de su familia. Y paralelamente a esto, Nagi y compañía discuten si es hora de decirle a Hyoma sobre la condición secreta que Haori puso para aceptar la petición de su abuelo, mencionando que ya demostró ser digno de aquello. De esta forma, cuando los dos jóvenes se disponen a bajar al salón, son recibidos por Yu y Haori, quienes le dicen al protagonista la condición extra a cambio de que él viva en este lugar. Seguidamente lo guían hasta la sala principal, en donde le dan la bienvenida como el señor de la casa, afirmando que planeaban evaluarlo durante un año, pero como él consiguió la aprobación de todos en 3 días, pues adelantaron la revelación. Es entonces que Botan se pone roja y les dice a sus familiares que no hagan eso, ante lo cual ellos revelan que siempre lo han hecho, afirmando desde que ella iba al kinder, pasando por la secundaria y preparatoria. Entonces cuando el protagonista escucha aquello, pregunta al respecto obviamente. Por eso ellos les revelan ser espíritus que poseyeron objetos de bodas, en específico objetos para la boda de Botan, por lo que el propósito principal de todos es que ella se case con un buen pretendiente. Es así que se puede ver que todos quieren que Hyoma sea la persona que se case con Botan, a excepción de Yu, quien dice que si llega a hacer alguna cosa mala, lo terminará matando. Por su parte, el protagonista al escuchar todo lo que dijeron, menciona que por más que su abuelo haya dado su aprobación, él acaba de enterarse y necesita, aunque sea, algo de tiempo para pensarlo. Además de comentar que ahora debe ir a correr como todos los miércoles. Entonces ya más tarde, cuando Botan se queda sola con sus familiares, ellos mencionan que el chico se lo tomó muy bien, pero ella se lamenta de aquella revelación, ya que ahora las cosas serán algo incómodas, cosa que es verdad, pero en sí todos no lo tuvieron en cuenta. Y por su lado el protagonista al salir de la casa rompe su semblante serio y se pone como un tomate, preguntando qué carajo es lo que acaba de pasar. Luego de esto, Hyoma habla con su abuelo, preguntándole si aquella propuesta de casamiento es alguna clase de entrenamiento, ante lo cual el viejo le dice que no, pero en sí estaba preocupado, ya que en 21 años nunca habló de una novia, por lo que cuando le ofrecieron una boda arreglada, terminó aceptando. Entonces, ya sabiendo lo anterior, el protagonista se dispone a hablar con Botan. Por su parte, ella le dice que no se lo tome muy en serio, aunque nuestro muchacho le dice que tiene razón, pero termina hablando de más, y dice que todo esto es una molestia. Así que debido a estos dichos, Botan trata de disfrazar su disgusto y decide salir a comprar. Entonces cuando Hyoma se queda solo con Kagami y Susuri, ellos lo regañan por decir aquello de forma tan fría. Y mientras tanto vemos que Botan se siente rechazada y camina pensativa rumbo al mercado. Pero en ese momento, un visitante maligno llamado Ainarashi aparece y se dispone a hacerle daño. Es ahí que se presenta como el líder de los malandros que intentaron acabar con la familia de Botan hace algún tiempo. Sin embargo, antes de que las cosas se pongan peludas, aparece el protagonista, además de Nagi y Yu, quienes terminan dándole su merecido al malandro, aunque en el proceso atacan sin querer a Hyoma, cosa que lo molesta un poco, y hace uno de sus comentarios típicos sobre los visitantes. Seguidamente, Nagi se lleva a Yu para darles tiempo a solas a los jóvenes. Es entonces que el protagonista se disculpa por no haberse explicado bien, afirmando que dijo que era una molestia la situación en la que estaba Botan, y que no se refería a que rechazaba la propuesta, cosa que al final hace que ambos se ruboricen, y ella haga un comentario sobre sus familias.
Unos días después, se puede ver que el protagonista pregunta por Haori y Kushige, y se entera que ambos fueron a ver a un sujeto problemático. Es entonces que los antes mencionados se reunieron con el abuelo del protagonista, pero él no es esa persona, ya que en realidad se trata de un invitado espiritual de alto rango llamado Kai, quien es uno de los 3 grandes de Kioto, el cual básicamente puede llamar a los integrantes de la familia de los Ojos Guardianes para que lo entretengan, algo que pidió a cambio de quedarse sellado. Así que tras lo anterior, Kai le pide a su ayudante Itsuki que sirva el sake y los bocadillos. Acto seguido les pide a Soei y a Haori que cuenten todo sobre el compromiso entre Botan y Hyoma, afirmando que se quedarán en el lugar durante unos días. Y así luego de un rato de escuchar toda la historia, Kai la entiende, pero le dice que Botan puede traer buena fortuna tanto a los humanos como a los invitados espirituales, por lo que prácticamente se dice que nadie puede acercarse a ella. Sin embargo, con este compromiso, varios pensarán que rompieron aquel acuerdo, por lo que irán a combatir con el protagonista para quedarse con Botan. Y en medio de esto, en el mundo humano, se puede observar como el protagonista se topa con 2 sujetos que no son normales, quienes le preguntan si es Hyoma, aunque al mismo tiempo, en su guarida, Kai dice estar muy interesado en lo que puede ocurrir, así que le dice a su compañera Itsuki que desea que lo mantenga al tanto de todo, ya que considera el asunto bastante entretenido. Pero regresando al protagonista, él inventa una mentira para zafar de la situación, pero los muchachos rápidamente se dan cuenta y lo detienen de forma violenta, así que Hyoma responde de la misma forma, demostrando sus poderes y confirmando que es él. De esta manera, en medio del choque, logra herir a uno de sus rivales y sigue con el otro, pero este último lo esquiva partiéndose a la mitad, mientras que el otro se regenera y lo termina atacando. Ya al rato, el protagonista es llevado debajo de un puente, en donde es golpeado, aunque él por su lado trata de sellarlos, pero le dice que eso no funcionará, ya que tienen 2 capas protectoras y no llegará al centro con un solo golpe. Sin embargo, el protagonista dice que no le dirá la debilidad de la familia de Botan, pero ellos le dicen que es un tonto, que no presta atención, ya que en realidad quieren saber por qué se mudó a la casa de la familia Nagatsuki. Y mientras el sujeto habla de los poderes de Botan y el pacto tácito de mantenerla en un sitio neutral para que ni humanos ni espíritus la tengan a su lado, se dan cuenta que Hyoma no sabe nada al respecto, por lo que obviamente se sorprenden de esto. Es entonces que Yu aparece en el lugar y les informa que el protagonista solo está en la casa de Botan para entrenar y mejorar su relación con los invitados espirituales. Así que le comenta a uno de estos muchachos llamado Aogi que lo que acaba de hacer puede meterlo en problemas. Entonces, debido a esto, Aogi y Uchuki se disponen a irse. Es ahí que el protagonista descubre que ambos son visitantes de casos especiales, los cuales se encargan de recopilar información e investigar como si fueran detectives. Sin embargo, Yu les pregunta quién los habrá contratado esta vez. Por su parte, estos le dicen que la persona que los contrató son tanto humanos como visitantes espirituales. Seguidamente, Yu envía a casa al protagonista, y en el camino él recuerda algo que Aogi le había dicho, que básicamente le cuestionó si el clan Kunato, o sea su clan, quería obtener el poder de Botan para invocar a cualquier invitado espiritual, lo que hace que Hyoma sienta curiosidad por aquella chica, y se disponga a saber más sobre ella. Ya unos días después, vemos al protagonista en una tienda cercana a la casa de Botan, donde se reúne con Haori, a lo que esta última le propone que finjan ser novios, cosa que obviamente confunde a nuestro muchacho. Es entonces que nos muestran un flashback, en el que Haori regresa a la casa de Botan después de su reunión con Kai. Ahí, junto a Kagami, observan cómo el protagonista expresa su deseo de conocer más sobre Botan. Sin embargo, ella está más preocupada por enviar un trabajo importante, el cual la ha mantenido despierta durante 2 días. Así que cuando Hyoma se queda a solas con Kagami y Haori, le pregunta al respecto, expresando su interés en el poder que tiene Botan de invocar monstruos. Así que debido a esto, Haori decide contarle más, y por eso quedaron en encontrarse en aquella tienda cercana. Luego, ya estando en la calle, ambos siguen a escondidas a Botan. Es ahí que Haori explica que Kushige sigue con Kai, y revela que la casa de Botan está rodeada por una barrera que la protege de los visitantes. Por su lado, Hyoma no comprende del todo, pero Haori le enseña a percibir a los espíritus ocultos, y es en ese momento que el protagonista se asusta, al descubrir la cantidad de criaturas presentes en el lugar. Por eso intenta hacer algo, pero Haori lo detiene, explicando que esta es la vida cotidiana de Botan. Afirma que los espíritus solo la observan, y que ella aceptó vivir así fuera de la casa. Y mientras tanto, Botan llega a tiempo a la escuela y entrega su trabajo. En el lugar se encuentran con sus amigas Kei y Natsuki, quienes notan un cambio en ella y sospechan que se trata de un chico. Y obviamente esto le hace recordar a Hyoma, y como no escuchó nada de lo que él dijo esa mañana, excepto que estaba muy cerca de ella. Y al mismo tiempo, Haori y el protagonista se encuentran sentados en una banca fuera de un negocio, disfrutando de unos dulces japoneses y explicando el poder de Botan. Ella le menciona que los visitantes son espíritus que poseen objetos que históricamente han traído buena suerte a las personas. Sin embargo, Botan es un caso especial, ya que, a pesar de ser humana, alberga un espíritu en su interior, lo que le otorga un poder dormido similar al de un semidios. Así que es natural que tanto humanos como visitantes deseen obtener el poder que Botan posee, al albergar un espíritu en su interior.
Sin embargo, debido a las posibles complicaciones que esto podría acarrear, se estableció una regla: nadie debe meterse con Botan. Y al escuchar esto, Hyoma confirma lo que había dicho Aoi. Pero no obstante desea saber si Haori y el resto de la familia de visitantes tienen la intención de sacar provecho de Botan. Y bueno, esto obviamente ofende a Haori, así que ella le explica que han cuidado de Botan desde su nacimiento y que fueron su única compañía debido a que otros niños y adolescentes solían sentir la presencia de los visitantes y por eso la evitaban. Por lo tanto, se sintieron muy felices cuando la vieron interactuar en la universidad con otras personas. En sí, Haori concluye su explicación pidiéndole a Hyoma que no vuelva a plantear ese tipo de preguntas. Y ante la persistente duda del protagonista, le revela que su abuelo, o sea, Soei, aprueba que sigan al lado de Botan. Después de esto, Haori le ofrece a Hyoma la oportunidad de irse si así lo desea, reconociendo los problemas que podría enfrentarse al quedarse junto a Botan. Sin embargo, él dice que no se irá, ya que perdería su posición como futuro líder de su clan, aunque también siente la necesidad de proteger a Botan. Al escuchar esto, Haori le pide a Kagami que salga, y la alegría de Kagami es evidente, y derrama algunas lágrimas, al darse cuenta que no se equivocaron al elegir al esposo de Botan, ya que temía que él se fuera cuando se lo contaran. Y justamente en ese momento aparece Botan, quien acababa de entregar el reporte en la escuela. Por eso ella le pregunta qué están haciendo, a lo que ellos le dicen que es una reunión social, aunque bueno, Botan se muestra intrigada por el atuendo de Haori. Por su parte, Hyoma le pregunta a Kagami sobre los padres de Botan, pero ella no puede proporcionarle esa información, ya que nunca los conoció. Sin embargo, le cuenta varias cosas más sobre ella, lo que lleva a Hyoma a concluir que es una persona bastante fuerte. Ya más tarde, Botan se entera de que Hyoma conoce toda su historia, por lo que ambos hablan al respecto, y en sí, él la elogia por haber superado tantas situaciones, lo que la impresiona y parece hacerla sentir bien. Y al presenciar esto, Haori y Kagami felicitan a Botan, mientras que Hyoma recuerda a sus hermanos al ver esa escena, lo que definitivamente lo hace sonreír. Luego, pasado un tiempo de aquello, en un día nevado se puede ver que el protagonista sale a correr, mientras que Botan le da algo para que tome y no se resfríe. Así que él decide hacer su rutina y después consumir eso. Ya cuando ambos protagonistas dejan la casa, Aogi visita a Susuri para hablar. De esta forma le informa que su reporte sobre Hyoma y su entrenamiento en la casa de Botan es solamente eso, cosa que convenció a la mayoría, salvo a 3 grupos: Sogengi, una pandilla de visitantes, Kamodori, los representantes de los ojos guardianes en Kyoto, y por último a Gagakurio, un grupo que pertenece a los 3 grandes visitantes de Kyoto. Seguidamente, Aoi afirma que trae un mensaje de Kamodori, y tras decirlo, se va para su casa. Luego de esto, unas horas más tarde, Hyoma se viste de manera formal para ir a una reunión con los representantes de los ojos guardianes de Kyoto. Y cuando le preguntan si sabe sobre el líder, él dice que sí, mencionando que su abuelo le advirtió que tenga cuidado, ya que el viejo líder de Kamodori no es lo que aparenta. Entonces, una vez que llega al templo, que funge como guarida del grupo del anciano, ambos se ponen a hablar. De esta forma, Kamodori, líder del grupo homónimo, le dice que tiene permiso para luchar contra los visitantes espirituales que residen en Kyoto, afirmando que le será de ayuda, cosa que el protagonista dice que va a hacer. Pero en eso Kamodori le pregunta sobre Botan, y si sabe sobre los poderes de aquella chica, ante lo cual el protagonista le dice que sí. Entonces el viejo le comenta sobre la posibilidad de que el visitante espiritual que reside dentro de ella en algún momento despierte, y si eso pasa, la convertirá en la dueña de todos los visitantes, y será considerada un monstruo. Acto seguido, Kamodori le pregunta al protagonista si aceptará la misión de aprisionar al visitante dormido dentro de Botan, y traerlo hacia ellos, ya que ellos no lo pueden hacer, debido a que ya está bajo la protección de sus visitantes espirituales y del clan Kunato. Es ahí que le hace saber que si se niega, pasarán cosas muy feas. Sin embargo, el protagonista al toque le dice que no, y no una vez, sino 3 veces. Ante esto, Kamodori se lamenta profundamente y les ordena a sus hombres atacar a Hyoma, mientras que una de las integrantes de aquel grupo observa bastante interesada. De esta forma genera una explosión para luego atacarlo, pero el protagonista responde con una patada, ya que lo único que lograron hacer es romper la ropa que le prestó Susuri, cosa que hace que se den cuenta que ese chico tiene experiencia real en combate, dadas sus cicatrices, y vemos que por su lado la pelirroja se emociona. Seguidamente, el viejo comenta que el protagonista pudo detener la explosión hecha con talismanes porque llevaba unos sellos consigo, cosa que el protagonista confirma y atribuye a la advertencia de su abuelo. Sin embargo, Kamodori se muestra confiado y trae consigo a varias marionetas humanas controladas por talismanes, pero Hyoma se dispone a pelear de todas formas, cosa que sorprende a uno de los hombres del viejo. Aunque antes del combate, el protagonista pregunta por la pelirroja que ha estado observando todo, ante lo cual Kamodori dice que es su nieta llamada Sowaki. Entonces le cuestiona qué es lo que hará, ante lo cual la chica dice que Hyoma es muy lindo, por eso no va a participar en el duelo. Y bueno, cuestión que si tanta cháchara, la batalla inicia. Es ahí que el protagonista elimina varias marionetas así como si nada, mostrando el arma especial de su clan, la cual fue dada por Dios. Y dichas armas son unos metales con el patrón conocido como Destroza 1000 rocas, cosa que impresiona a Kamodori, quien se da cuenta que aquel chico está más que preparado.
y concluye que luego de la muerte de sus hermanos se hizo más fuerte a causa del odio. Y ahora, yendo a otro lado de la ciudad, vemos que Nagi habla con su compañero y revela que el protagonista ingresó a los Ojos Guardianes con 12 años, y cuando tenía 18 acabó con la vida de un visitante muy poderoso, cosa que de forma obvia sorprende al amigo de Nagi. Pero regresando al combate, el protagonista demuestra sus capacidades y derrota a varios bichitos. Sin embargo, aparece Jagen convertido en un títere guerrero, lo que en sí afecta a Hyoma y no le permite luchar con todo. Es entonces que Kamodori dice que Soei cometió un error al hacer que él conviva con visitantes espirituales, ya que obtuvo el efecto opuesto. Ahora Hyoma parece tener algo de misericordia y también de duda, lo que en la batalla lo vuelve débil. Sin embargo, el protagonista logra someter a Jagen sin hacerle daño, además de liberarla de los talimanes del viejo Kamodori. Acto seguido, derrota al guardaespaldas principal del anciano y lo acorrala con su arma divina, destroza 1000 rocas. Y de esta forma Kamodori se hace caca encima y se rinde cuando Tsubaki le dice que si sigue insistiendo, luchará del lado de Hyoma, ya que bueno, le cayó bien. Así que ante esto el viejo se rinde y termina diciendo que todo era una broma y que lo estaban probando. Y mientras el protagonista escucha aquello, todos se sienten nerviosos, pero suspiran de alivio cuando Hyoma parece creerle. Seguidamente Kamodori deja a Jagen abajo del cuidado del protagonista y le dice a Hyoma que puede realizar trabajo de los Ojos Guardianes en Kyoto. Entonces, ya cuando el viejo se va, Tsubaki se acerca y le da su número, afirmando que deben reunirse para hablar de Ayato y Kusui, o sea, los hermanos del protagonista. Luego de esto, Hyoma y Jagen van para la casa de Botan, en donde él le dice que deben quedarse hasta mañana, ya que su clan vendrá a buscarla para quedar a su cuidado. Así que al rato ambos se encuentran con Botan, quien piensa cosas equivocadas al verlos juntos, pero pronto se entera de lo ocurrido, así que le permite a Jagen que se quede en su casa. Ya el otro día, Hyoma, Jagen y Botan salen de paseo, debido a que Jagen desea visitar un sitio antes de irse de Kyoto. Es entonces que ella habla de cuando era un objeto y del cariño de su dueño. De esta forma llegan a la casa de aquella persona, y tras estar unos minutos ahí, la chica parece satisfecha y lista para partir. Luego de esto, todos van a la estación, en donde Hyoma le dice que los kunatos suelen darles trabajo a los visitantes espirituales de casos especiales, además de que no debe preocuparse, ya que no suelen hacer lo mismo que el clan Kamodori. Y tras agradecerle por todo y pedirle que cuide a Botan al sentir que ella tiene un poder especial, Jagen se termina yendo. A lo que ya por la tarde, ambos se quedan hablando cerca de un lago, y Botan menciona que no suele conversar con visitantes de casos especiales fuera de su familia. Así que al hablar con Jagen, le enseñó que hay muchas circunstancias en cada uno de los visitantes espirituales. Acto seguido, Botan le cuestiona a Hyoma sobre su odio a los visitantes. Entonces el protagonista le cuenta, mencionando que sus dos hermanos fueron asesinados a manos del visitante de la sombrilla, a quien ellos querían salvar. Y cuando Botan escucha aquello, se disculpa por haber preguntado eso a la ligera, pero le dice que en realidad debería habérselo contado antes, afirmando que su abuelo lo envió con ellos para que aprendiera sobre los visitantes. Es entonces que ella le dice que él es diferente al momento en que lo conoció. Y pese a que Hyoma dice que no nota la diferencia, ella le asegura que podrá cambiar, además de pedirle que la llame por su primer nombre. Tiempo después, se puede ver que Kamodori y sus hombres encuentran rastros de una batalla en donde uno de sus miembros se vio involucrado, así que deciden intervenir para detener a la pandilla Sogenki, aunque además le piden ayuda a varios grupos de los Ojos Guardianes. Pero regresando al protagonista, él sale con Yu para hacer aquella misión, y en el camino su compañera le explica que es posible que el grupo Sogenki intente agarrar a Botan como rehén. Por eso, gran parte de la familia se quedó para cuidarla. Ya al rato, cuando llegan a su destino, que es un parque, se encuentran con Tsubaki, además de con Aogi y Uchiki, quienes le dicen que los guiarán hasta el sitio en donde deben realizar la misión. Pero antes de partir, explica que el grupo del viejo Kamodori está esparciendo talismanes por toda la ciudad, para así crear un radar, por lo que la tarea de Hyoma y compañía es encontrar el escondite de Sogenki. Entonces, tras lo anterior, el grupo parte a cumplir aquello, y Aogi lo guía hasta el escondite, ya que lo conoce debido a que Kamodori le pidió que lo vigilara desde hace un buen rato. Sin embargo, cuando Aogi se iba a ir, aparece una mujer musculosa que lo ataca por sorpresa, aunque por suerte, el chico logra esquivar el ataque, pero en ese momento aparece un sujeto llamado Ikikiri, por lo que el grupo se percata que hay 3 visitantes de la pandilla Sogenki. De esta forma comienza el duelo, en donde el protagonista se entera que esos malandros entraron en acción debido a que Hyoma rompió la regla de no acercarse a Botan. Así que ahora más que nunca, el protagonista se dispone a acabar con ellos. Y no es el único, ya que Aoi y Uchiki planean hacer lo mismo con la mujer que atacó a Aoi, quien por cierto se llama Shimoto. En ese momento, la antes mencionada se da cuenta que Tsubaki vence a su compañero como si nada. Además, escucha como dice que el protagonista es la persona que estaba buscando, alguien igual a ella, ya que ambos buscan al visitante de la sombrilla. Y en sí, esta distracción es usada por Aoi y Uchiki, quienes terminan derrotando a Shimoto. Es entonces que ahora todos se reúnen para enfrentarse a Kikiri, el único que está en pie, el cual es vencido por una combinación temeraria entre Hyoma y Yu, la cual fue propuesta por él, aunque por suerte todo salió bien, y el protagonista logró derrotar al Afro. Sin embargo, es regañado por su amiga, ya que él se puso en peligro al sugerir aquel plan.
Seguidamente se puede ver que Ikigiri al final pudo escapar de mera suerte, pero Kamodori aparece para rematarlo, afirmando que es una venganza por haber derrotado terriblemente a uno de sus soldados. Entonces tras lo anterior, Tsubaki recibe un llamado de su abuelo, o sea, del viejo Kamodori, y este le confirma que el afro fue derrotado. Seguidamente ella revela que su objetivo es derrotar al visitante de la sombrilla, ya que ella le tenía cariño a los hermanos del protagonista, puesto que los admiraba por sus habilidades. Así que le pregunta a Hyoma si desea unir fuerzas, ofreciendo la red de información del grupo Kamodoris. Al escuchar aquello, Yu dice internamente que sin duda es una oferta atractiva para el protagonista, pero recuerda que Tsubaki no siente lo mismo que él por sus hermanos, ya que al ser una niña prodigio y tener el poder de un ojo guardián de alto rango desde los 10 años, ella los veía como medio de entretenimiento. Sin embargo, el protagonista rechaza la oferta, diciendo que debe cumplir una misión de su abuelo, por lo que por ahora debe quedarse con los Nagatsuki. Luego de camino a casa, Hyoma habla con Yu, quien le cuestiona por la decisión que tomó, ante lo cual le responde que vencer al visitante de la sombrilla es su objetivo, pero no es el único, mencionando que les prometió a sus hermanos que se volvería fuerte en todos los sentidos, y por el momento debe quedarse con Botan para protegerla. Y ya el otro día, estando en la casa de Botan, Hyoma descubre que harán una celebración por los 3 años que Botan lleva a la universidad, y además por los 3 meses del protagonista viviendo con ellos, así que hará sukiyaki, cosa que emociona a todos. Por eso el protagonista y Botan tiene la tarea de ir a buscar la freidora para hacer los sukiyaki, aunque en ese momento Haori le da una hoja guía para que Botan aproveche este tiempo a solas con nuestro protagonista, cosa que hace que ella se ruborice. De esta forma se puede ver que la familia Nagatsuki se pone a comprar todo lo necesario, desde carne, pescado, frutas y sake, aunque para esto último Nagi se encontró con un visitante de caso especial haciendo sake, y para conseguirlo gratis decidió batirse a duelo con ella. Pero regresando con Hyoma y Botan, la joven se muestra nerviosa por estar a solas con el muchacho, y se siente extraña, ya que es la única que se muestra de esa forma. Pero cuando el protagonista encuentra el papel que Haori le escribió a Botan, ella le explica que Haori desea que ambos sigan con su compromiso. Y como es de suponer, el protagonista intenta ocultar su reacción, pero ella quiere verlo, lo que provoca que ambos caigan y ella pueda verlo. Sin embargo, en ese momento, Yu aparece y se enfada con Hyoma. Seguidamente regresan a la casa, y ya con la freidora, todos usan lo que compraron y consiguieron para hacer la cena y beber sake, lo que provoca que Botan bromee con Hyoma y se ponga muy cariñosa. Entonces, una vez cuando terminan de comer y beber, el protagonista habla con Botan sobre las actitudes de hermana mayor de Haori, y cómo Hyoma la compara con la suya, ya que se comportaba de forma similar. Posteriormente, el protagonista y Botan van a una tienda de ropa especial para los ojos guardianes. Es entonces que él recuerda que le llegó una carta del viejo Kamodori, en donde básicamente le decían que debía retirar un uniforme para trabajar con ellos, además de que le harían un examen de afinidad en el momento. Así que mientras él revisa la carta, encuentra un catálogo de ropa protagonizado por Kamodori y sus subordinados. Pero de vuelta al presente, Hyoma y Botan ingresan a la tienda, en donde son recibidos por Tsubaki, quien saluda al protagonista cariñosamente, además de presentarse a Botan. Seguidamente suben a la tienda, en donde se encuentran con el costurero llamado Hata, además de una tela espiritual que se pega a Botan a sentir sus poderes ocultos. Es entonces que Hata reconoce a la chica y le ayuda a quitarse esa tela especial. Ya cuando Hata se presenta, le dicen que están ahí para conseguir ropa especial para Hyoma y así pueda combatir, ante lo cual él dice que deben hacer una prueba, ya que las telas están vivas, y debido a esto deben aceptar ser la ropa de esa persona. Entonces, con lo anterior en mente, Hyoma se enfrenta a un duelo de fuerza con una tela espiritual viviente. Tras ganarle y dar un discurso, la prenda mágica se convence y decide ser la ropa de Hyoma. Y es que de esta manera, el protagonista consigue superar el examen que el viejo Kamodori mencionó en la carta. Es así que el protagonista sale con su ropa nueva. Y de camino a casa, Botan menciona que él se ve feliz, mientras recuerda una charla que tuvo con Tsubaki en donde le dijo que era lindo, además de mencionar que la rechazó. Sin embargo, dice que no se dará por vencida, y habla sobre la belleza de Botan, proclamándola su nueva rival. Al otro día, el protagonista va a la escuela de Botan y ayuda a su club a decorar el salón. Aunque luego de que le digan a Botan sobre la mirada seria de Hyoma y cómo parece un yakuza, comentan que parece su novio, cosa que le avergüenza a la chica y sale al pasillo junto con nuestro muchacho. Pero en eso una amiga suya se la lleva a otro lado, para que le ayude a crear una pancarta. Y al mismo tiempo se puede ver que Nagi y Susuri pasean por la ciudad, aunque pronto se percatan de la presencia de Tsuki, o sea, la sirvienta de Kai, uno de los visitantes más fuertes que existen. Por eso deciden ir a verla. Y volviendo con el protagonista, mientras este pasea por el patio de la escuela, es capturado dentro de una barrera espiritual creada por Itsuki, quien rápidamente invoca a Kai, por lo que Hyoma se topa con uno de los 3 grandes visitantes de la ciudad de Kioto. De esta forma, los Pim Pum Pan no tardan en aparecer, y Kai domina la batalla como si nada. Aunque por otro lado, Nagi le cuestiona a Itsuki qué hace acá, y dónde está Kai, ante lo cual ella dice que su señor se está enfrentando al protagonista, ya que desea divertirse un rato. Pero regresando al combate, Kai se siente decepcionado por la batalla que tuvo con Hyoma, y por eso se dispone a eliminarlo, no sin antes despreciarlo por su debilidad.
afirmando que no tiene lo necesario para vencer al visitante de la sombrilla. Entonces cuando Hyoma escucha aquello se pone como loco y ataca con una técnica de talismanes. Pero en sí la persona que termina por detener a Kai es Itsuki, quien fue capturada y obligada fácilmente por Nagi al no poseer habilidades de combate. Así que el visitante es derrotado y llevado a su guarida nuevamente. Y por su lado, el protagonista pide explicaciones de lo que acaba de pasar, pero antes le pide a Nagi que lo ayude a bajar de la espada que lo tiene atrapado. Y al mismo tiempo, Botan habla con sus compañeras y amigas del club de cartas, quienes quieren tener un novio como el que tiene Botan, pero ella niega que eso sea cierto, además de decir internamente que enamorarse es algo cruel. Y mientras el protagonista, fuera de la escuela, escucha decir a Kai que solo lo estaba probando y que quería luchar porque esa es la forma de entretenerse. Y luego de hablar sobre la debilidad de Hyoma, revela que Botan fue quien despertó al visitante de la sombrilla, por lo que tiene parte de la culpa por la muerte de los hermanos del prota. Y bueno, tras decir un par de cositas más, Itsuki usa sus poderes para llevarse a Kai, no sin antes afirmar con sinceridad que hay algo retorcido en la familia Nagatsuki. Luego de esto, Hyoma queda bastante afectado y dice que debe pasar un tiempo a solas, ante lo cual Susuri le da el permiso, pero le pide que luego regrese, cosa que el protagonista promete hacer. Y al mismo tiempo se puede ver que Botan ha escuchado todas las cosas que Kai había mencionado. Y ahora desde entonces han pasado 4 días, y Hyoma no ha regresado a la residencia Nagatsuki. Debido a esto, Botan se dirige a la base del clan Kamodori, en donde le pregunta al viejo de la piel roja sobre lo sucedido con Kai y su preocupación por Hyoma. Ante lo cual Kamodori se sorprende, y dice que él ha estado entrenando con ellos desde hace unos días. Es entonces que nuestro muchacho aparece, y dice haber superado la prueba de los 10 objetos, aunque se sorprende al ver a Botan. Por su lado, cuando ella le pregunta qué hace acá, él le cuenta que luego de la batalla con Kai, se dio cuenta de su debilidad, por lo que le pidió al viejo Kamodori que le permita entrenar con ellos. Sin embargo, el viejo le dice que ya puede regresar a casa, afirmando que la misión de los 10 objetos es la última prueba, así que ya no tiene nada más que enseñarle. Ya en camino a casa, ambos hablan sobre lo que dijo Kai, pero Hyoma dice que eso debe ser falso, pero lo que comprendió es su incompetencia, por lo que quiere ser más fuerte. Y en ese momento, Botan dice que admira eso de él, lo que la lleva a hablar de sus defectos, mencionando que no puede confiar en nadie, ya que cuando estaba en primaria, unos familiares, la hermana de su padre y su esposo, aparecieron para adoptarla. Sin embargo, el sujeto quería venderla, por eso su tía decidió escapar con Botan, y en esos días sintió lo que era tener una madre, lo que de forma natural la hizo feliz. Pero no obstante, todo terminó cuando el esposo de su tía los encontró, y con la ayuda de algunos visitantes malignos, la eliminaron, cosa que hizo que Botan entrara en trance y activara sus poderes. Pero cuando regresó en sí, ya estaba con Haori y sus demás familiares espirituales en su casa, además de que no recordaba nada de lo que había pasado. Es entonces que Botan termina de contar aquello, y afirma que desde entonces ha tenido miedo de que la traicionen. Sin embargo, el protagonista le dice que puede confiar en él, y se lo propone, algo que ella considera posible, ya que considera que Hyoma es una persona poco complicada, pero se ruboriza cuando escucha que él dice que desea protegerla, además de emocionarse al verlo sonreír como un niño. Entonces, mientras Hyoma y Botan se van a casa, se puede ver que Haori los está viendo escondidas, y se asombra de buena manera al observar que Botan le contó su pasado, ya que esperaba que tomaría mucho más tiempo. Y de esta manera termina la primera temporada de Mononogatari. Y si quieren que traiga la segunda temporada, comenten visitantes en la caja de comentarios y denle like al video, que cuando lleguemos a la meta de los 10.000 likes voy a estar subiendo la continuación. Ya saben gente, nos vemos en la próxima. Chao.